Consideremos Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Hoy quiero considerar y compartir y que juntos veamos acerca de lo que es una entrega incondicional. Una entrega incondicional. Acabo de leer mi texto, más que un texto favorito, es como mi código de honor. Desde hace muchos años, y este versículo ha marcado mi vida. Por supuesto, toda la palabra del Señor en su totalidad es para mí, como para ustedes que aman a Dios, que amamos a Dios, toda la palabra de Dios, amamos su palabra completamente. Pero seguramente hay algún versículo en la Biblia que usted dice, con este versículo yo comencé, o con este versículo el Señor trató conmigo en algún momento. Y algunos le dicen, ¿verdad? Es mi versículo favorito, mi texto favorito. Y está bien. ¿Por qué? Porque nos trae ese recuerdo, y más que un recuerdo, lo tomamos algunos, en este caso, en lo personal, como un código de honor. Cristo fue muy claro cuando Él dijo en San Lucas 9, versículo 23, y decía a todos, recordemos que le seguía una multitud al Señor, y Él les dice a todos, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí la palabra negarse significa rechazar, rehusar, asociarse con. Es decir, tengo que llegar a un punto en el cual no estoy dispuesto ni a asociarme conmigo mismo. Así es. Porque ahora en Cristo no se trata de mí, se trata de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son perfectos, sus caminos son perfectos. Y el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero esta clase de abnegación es una disposición firme a obedecer sus mandamientos, su palabra. Servirse unos a otros, porque eso es lo que somos, servidores, y sufrir quizá hasta el punto de morir por su causa. ¿Verdad? Y los que amamos a Dios sabemos que esto es verdad y que así recibimos su palabra. Y hemos enseñado, a la luz de la palabra de Dios, que el arrepentimiento, o más bien no hay pasos para el arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión. Y cuando le decimos sí a Cristo, en ese momento estamos diciéndole no a todo lo demás, no al mundo, no a las cosas que están en el mundo. Es ahora Cristo y solo Cristo. Por eso pasemos a considerar qué es una entrega incondicional con fundamento en la palabra de Dios. Vamos a considerar, por supuesto, algunos versículos. Una entrega incondicional respecto a las relaciones de familia. Respecto a las relaciones de familia. San Lucas capítulo 14, versículo 26. Hablando Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede
ser mi discípulo? Palabras del Señor Jesucristo, de la misma boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Lucas 14:26. Cuando habla, o más bien cuando dice la palabra aborrecer, porque escudriñamos la palabra, ¿no? La palabra de Dios es un mandato difícil, pero el aborrecimiento al que se refiere aquí significa menor amor, menor amor. Es decir, esta palabra aborrecer no significa odiar, no significa odiar, significa preferir. Es decir, Jesús llamó a sus discípulos a cultivar una devoción tan grande hacia Él que su apego a todo lo demás, incluidas la propia vida de cada uno de ellos. Y eso fue lo que hicieron. Así es. Y eso es lo que el Señor sigue haciendo un llamado hasta el día de hoy. Porque Él es el maestro por excelencia. Nosotros somos discípulos, es decir, un aprendiz. Somos seguidores de Él. Amén. Somos seguidores de Jesucristo. Amamos a Jesucristo. Pero Él da un mandamiento, un mandato. Si alguno viene a mí, y lo podemos leer de esta manera, porque el versículo dice textual, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. Podemos leerlo de esta manera. Si alguno viene a mí y prefiere más a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, el Señor es directo. No puede ser mi discípulo. ¿Qué le parece? No puede ser mi discípulo si prefieres más a tu familia. Ahora, el Señor no está demandando la disolución de la familia. Por supuesto que no. Porque si alguien nos llama a la unidad, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando le decimos sí a Cristo, si alguien de su familia extendida, de su familia de sangre, si alguien de su familia tiene conductas, por ejemplo, que adoran a dioses falsos, de idolatría, cuando usted comienza a desechar toda la idolatría porque usted ya es cristiano, usted le dijo sí a Cristo, comienza entonces a decir, ¿por qué? ¿Por qué si fue la religión que nos dejó mi abuelita y luego mi papá? ¿Cómo es posible que ahora dices que no, que vas a dejar todo esto? No lo puedo creer. Y comienza, ¿no? La persecución. Pero realmente es nada, comparado con los apóstoles, con la iglesia primitiva, sinceramente, si lo consideramos así. Por eso el Señor dice, si alguno viene a mí y prefiere más a su padre, madre, mujer, hijos e hijas, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe? Hay personas a nuestro alrededor, familia, hermanos en Cristo, que con su ejemplo nos han dado una enseñanza de que verdaderamente han tenido una entrega incondicional al Señor. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi padre, de mi mamá, que siempre, por la gracia de Dios, hemos estado involucrados en el ministerio. Hay prioridades. Y si yo verdaderamente amo a Dios, yo voy a cumplir y voy a obedecer lo que dice su palabra, no dejando de congregarnos. Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir a la iglesia. Tengo una entrega incondicional. Si alguien verdaderamente ama a Dios, si yo le dije sí a Cristo, es sí a todo. Por eso el Señor dice, si alguno viene a mí y prefiere más las cosas, la familia más que a mí,
no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Pudiera parecer algo duro para algunos, pero ¿sabe qué? La familia, el padre, el abuelo, los hijos no me salvaron a mí. El que me salvó se llama Jesucristo y Él demanda una entrega total, una entrega incondicional a Él. ¿Y sabe qué? Me conviene hacerlo, porque con Él tengo todas las bendiciones. Para comenzar, tengo la vida eterna. Yo quiero que consideremos 3 casos bíblicos sobre lo que cuesta una entrega incondicional. ¿Me acompañan? 3 casos bíblicos solamente acerca de lo que cuesta una entrega incondicional. El primero en San Lucas 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Medio emocional, ¿verdad? Te seguiré a donde quiera que vayas. Vaya declaración. Al Señor Jesucristo le dice: a donde tú vayas, yo te sigo. Versículo 58. Y le dijo Jesús. Viene la respuesta de Jesús. Las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, en ese momento, lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre: si ahorita me sigues en este momento, literalmente yo no tengo un lugar donde descansar, porque tengo que cumplir mi misión, tengo que cumplir para lo que he sido enviado, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. A eso vino Cristo, a salvar, a buscar a aquellos que estaban perdidos. San Lucas capítulo 9, versículo 59, el segundo caso. Y dijo a otro: sígueme. Es decir, ahora el Señor Jesucristo le está diciendo a otra persona: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esa fue la respuesta de este hombre. Jesús solamente le dijo una palabra: sígueme. Pero este hombre le dijo: déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Ahora, no era que su padre estaba muerto en ese momento. No. No era que su padre estaba muerto. Sino que esta frase, debo enterrar a mi padre o deja que vaya y entierre a mi padre, esta frase significa, o era una expresión para decir, lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús era: déjame esperar que mi padre envejezca, que reciba yo mi herencia, que mi padre reparta la herencia, entonces vengo y te sigo. ¿Qué le parece? Imagínese usted, ¿cuándo? ¿Cuándo lo iba a seguir este hombre al Señor Jesucristo? Cuando ya fuera un hombre de edad avanzada, si es que llegaba a tener una edad avanzada, porque la vida le pertenece a Dios. Él sabe cuántos años vamos a vivir, en qué momento vamos a morir, la forma en que vamos a partir de esta vida. Solamente Él lo sabe. ¿Cuándo lo iba a seguir? ¿Cuando ya fuera un hombre viejo, sin fuerzas? ¿Cuando el servicio queda muy limitado? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en este segundo caso? San Lucas 9:60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le parece? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, si tú quieres verdaderamente salir de esa muerte espiritual en la que te encuentras, todavía pensando en las cosas terrenales, haciendo planes como si fueras a vivir 100 años, porque me estás diciendo que hasta que tu padre envejezca, que reparta la herencia, entonces vas a venir a seguirme. ¿Y quién te asegura la vida? ¿Cómo sabes que vas a vivir tantos años? No. Jesús demanda una respuesta sincera, pero inmediata. Por supuesto que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y juicio. Es una obra
solamente que le pertenece a Dios la salvación. Pero ¿qué enseñanza podemos tener nosotros en este segundo caso, según lo que dijo este hombre? Nosotros sabemos que el futuro solamente Dios lo sabe. Por supuesto que la Biblia nos enseña qué es lo que va a suceder. Pero nosotros tenemos que hacerlo el día de hoy. ¿Sabe? Yo algo de lo que he escuchado al pasar los años, la vida en Cristo, que es una bendición, lo mejor que nos puede pasar es vivir en Cristo, tener una vida cristiana, la verdad. Es una bendición tan grande. Pero ¿sabe una cosa? Cuando he conocido personas que han conocido a Cristo, que han nacido de nuevo, pero que ya tienen una edad avanzada, suponiendo una persona de 55 años de edad, solamente un ejemplo, pero que se entregan verdaderamente. En ese momento Cristo tuvo misericordia de ellos, ellos se arrepintieron de verdad, le entregaron su vida a Cristo, y a partir de ese momento comienzan a mostrar frutos de arrepentimiento, que es la evidencia de nuestra salvación. ¿Sabe? Se entregan con una pasión a Cristo que verdaderamente lo hacen. Porque al que mucho se le perdona es el que más ama, ¿verdad? Pero yo he escuchado expresiones como estas en este tipo de personas. ¿Sabe? Nos han dicho, ¿sabe? Si yo hubiera conocido al Señor de joven o de adolescente, cuando yo tenía esas fuerzas, ¿verdad? Esa juventud, ese vigor, me hubiera entregado completamente, o quiero decir, hubiera tenido más fuerzas para entregarme al Señor. Por eso, si usted es una persona joven, no lo dude. Si usted todavía no hace esa decisión, ya no lo piense más. Siga a Cristo, entréguese incondicionalmente a Él. Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Es hoy. Y el tercer caso, en esta parte, San Lucas 9, versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro, o sea, un hombre le dice al Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, Jesús lo que le estaba diciendo es a este hombre: si el que ara mira hacia atrás, dejará surcos torcidos. ¿Sabe que cuando se toma, verdad, el arado, se toma con mucha fuerza, ¿verdad? Para que pueda ir derecho, pero no debe mirar hacia atrás. ¿Por qué la iglesia primitiva era una iglesia tan efectiva? Si estamos tratando acerca de una entrega incondicional a Cristo, ¿por qué la iglesia primitiva era tan efectiva? Porque era una iglesia atribulada, porque renunciaron a sus comodidades y sus deseos personales por seguir a Cristo. Y si alguien es un ejemplo de una entrega incondicional a Cristo, es Pablo el apóstol. Leímos en el versículo inicial en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, indica una acción completa que tiene resultados continuos y permanentes. Pablo consideró completa su vida. ¿Por qué? Porque él había logrado, por medio del Señor,
todo lo que Dios le había llamado a hacer como su soldado. Todo lo que Dios le había llamado a hacer, él se sentía satisfecho. Él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, para Pablo la vida se resume en Jesucristo. Para Pablo, Cristo era su razón de ser. Así tiene que ser para nosotros. Cristo es mi razón de ser. Hoy hay culto, voy a la iglesia. Hoy hay una reunión, voy a la iglesia. Hoy hay una reunión de oración, tengo la oportunidad, voy a ir. Cristo demanda una entrega incondicional. O estamos adentro o estamos afuera, no en un término medio. Cristo lo quiere todo. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, es decir, alcanzar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Primera de Corintios 7:32. Quisiera pues, hablando Pablo inspirado por el Espíritu Santo, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Lo que Pablo enseña aquí es algo tan importante. Es decir, una persona soltera, es decir, que no está casado, que no tiene un matrimonio, una familia, un compromiso de familia, una persona soltera no tiene que preocuparse por las necesidades terrenales de un cónyuge y por eso tiene más posibilidades de manera exclusiva de entregarse a la obra del Señor. Por supuesto, estudias, trabajas, tienes actividades, pero no hay excusa en ningún momento para decir, hoy no tengo tiempo para leer la Biblia. Una persona soltera que diga eso, si tenemos nuestros ojos, nuestra vista, gracias a Dios, nuestros oídos, nuestros pies para poder conducirnos a la casa del Señor, no hay excusa para decir, hoy no tengo tiempo para buscar a Dios, hoy no tengo tiempo para ser servidor en la iglesia, hoy no tengo tiempo para apoyar en alguna actividad que se requiera en la iglesia, hoy no tengo tiempo para servir a Cristo, hoy no tengo tiempo. Por supuesto que no hay excusa para una persona soltera. Pablo lo dice. Tenemos que ocuparnos de las cosas del Señor. Habla de una entrega incondicional. Cristo sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Alguien quiere seguir a Cristo? ¿Alguien desea entregarse incondicionalmente a Cristo? Hoy es el momento. Cristo desea una entrega incondicional. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.